Hola Débora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ahí que no estaba enganchando el video. Todo tranquilo. Ahí tiene un poco de historia, ¿no? Ya estoy perdida. No te escucho De nada, ¿qué? matadero, ¿eh? Ay, acá desastre. Profe, Sí, ¿salí, volví a entrar o estaba en línea ahí? Porque se me fue la imagen. no, yo te veo, ¿vos no me ves? Ahí sí. Pero a mí se me había el auricular. Es que hoy usé ahí está. Hoy usé los auriculares y no sé si tienen batería. No los cargo. Bueno, Ya veremos. usé los auriculares y no sé si tienen batería, pero bueno. Yo ahora te escucho bien. Pero yo le decía que estuve bien. Hoy era del matadero, ¿no? De Pilla, esto, de los autores esos eran, o no, o era todos. Estoy perdida. No entiendo la Silencio. pregunta. ¿Hoy era qué era lo que había que leer? Sí, Sí, lo de, estábamos ya habíamos terminado con lo del matadero y todo eso, y hoy tocaba Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, lo dice el cronograma. ahí me escucha. Sí, Ah, bárbaro. Sí, estaba leyendo un poco, porque llegué de las prácticas y bueno, hoy fue mi primera clase de práctica. ¿qué diste? Eh, el cuento El gato negro. Ah, ¿y? Sí, bien, bárbaro. Lo leí todo, llegué en 2 horas. Biografía del autor, el cuento y algunas ideas principales en el pizarrón y bueno, se terminó la hora. Pero bien, Bien. llegué. ¿Los chicos se Y coparon? mañana, sí, están amenazados, bajo amenaza, Está bien. porque mañana va el profesor, así que hoy no pudo ir, pero mañana va el profesor. Igual ya los tengo maestrados. Está bien. Es importante el control de los grupos. Sí, así que bueno, todo bien. Lo que pasa que se viaja mal. Yo vivo en provincia y se está viajando mal, pero bueno, ya está. Sí, ¿cuánto tiempo igual son? Esta semana se termina. Tengo lunes, martes y viernes y ya se termina. Hace 2 semanas que venimos. Esta es la tercera. Bueno, está bien, es un esfuerzo de 3 semanas. Sí, ya está. Fuimos las primeras. Está bien. Sí, es así, las prácticas hay que hacerlas y Sí, sí, y uno siempre, es un quilombo siempre, porque uno las hace cuando puede, como puede, a las corridas. sí. No, menos mal que el tema este de hoy ya lo tenía más o menos porque yo ya estaba participando y ya lo tenía más o menos, pero si era algo desconocido, ahí me quería morir. Claro, sí. Bueno, eh, Están igual todo. participo, igual Sí, participo. vos siempre participas. ¿Ya están Sí, llegando no todos sé, tarde hoy? ¿Qué sí, onda? no sé, ¿entró alguien más? No, Ah, somos nosotros, no. así Así que parece. bueno. No, yo tengo lo del matadero, lo de Piglia y se llama Hot, no me sale la palabra. Postbam, está bien. Claro, eso es lo que entra Sí, las artes, la para era la de la revolución. claro, para la Sí, comprobación. Hoy claro. empezamos con un tema nuevo, eh, que después va a tener que ver con lo que tienen que hacer ustedes en grupo, con las presentaciones de las Ah, vanguardias. sí, Ya nos estamos metiendo en el siglo XX. sí. eh, Así que Eh,
Veremos eso. que también es de Hobsbawm. Hay un texto de Walter Benjamin y hay de Hobsbawm 2 capítulos. Y este que dice presencial, Burger, capítulo 2 y 3, teoría de Eso la viene, vanguardia. pero eso falta para eso. Sí. Ah, ese es para el presencial. Eso, presencial puse solamente las clases que son presenciales, Mm, para que sepamos qué días son presenciales, pero igual está la lectura sí, de cada clase está ahí sí, puesta. sí, está bien. Y ya después, o Bárbaro. sea, las prácticas las hacen ahora en segundo año. Sí, en segundo, en tercero y en cuarto. Ok. Sí. Yo igual hice prácticas ya de antes, Mm, pero bueno, esta la tengo que aprobar porque es el profesorado de acá. claro, sí. Pero son diferentes colegios. Mm, Pero bueno, está bueno. está bien. Sí, pero me parecía Y medio raro, después, o sea, pensé que era solo el segundo año y me parecía no, raro. segundo, tercero y cuarto, 3 años. Está bien. Pero yo lo hago todo junto. No sé cómo voy a hacer. ¿Qué cosas es todas juntas? No, porque el año que viene yo hago también. ¿Qué? El año, el año que viene hago las prácticas. Y el otro año hago la otra práctica y ya está. Me daría una práctica suelta. Porque yo ya hice la práctica. Porque mi profesorado que yo vengo, que yo venía, ya hice primero prácticas. Acá no. Acá no Ah, hubo prácticas en primero. sí, bueno, cuando uno cambia de institución hay cosas que Sí, sirven y otras que no. sí, sí. No, pero está bueno acá. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos esperando a ver si se suman más para empezar. Bueno, Somos muy poquitos. todavía no se levantan de la siesta, profe, hace mucho frío. Frío tremendo. Y Hola Norma, empezó, ¿hace frío ahí? Ay, no, no sabes, impresionante. Mira, yo recién llego, todavía no me saco la campera, pero me duele la nariz del frío. No, no sabes. Pero Qué terrible está. bárbaro, Sí, terrible. ¿Cuándo empezaba Antonella? ¿Sabés las prácticas? Eso no me olvidé preguntarle. no, no tengo idea, ¿sabes? Mañana le vamos a preguntar. Profe, lo del matadero es lo de Piglia y lo de, no me sale el otro autor ahora, pero son los autores que estuvimos charlando él sí, martes. sí, Ah, Coan, perfecto, Martín Coan. exactamente, sí, tal cual, perfecto. Es el texto que más me gustó. ¿Viste qué bueno que está? Excelente, re lindos esos binomios perfectos, como dice Rodari. Excelente. Es muy grosso, Coan es muy grosso. Y, y, y nosotras porque lo vemos así como muy por arriba, pero si haces el análisis detallado y empezás a como a flashearlo un poquito más, es hermoso. Sí, la verdad que sí, a mí me encanta ese texto y me gustan la bibliografía sobre el matadero. Hay uno muy bueno, a ver, espera ya que te interesa, para que busco, a ver si me acuerdo que era de Alejandra Laera. A ver, espera.
Lo anoto. Espera. Hay un libro entero que se llama Un desierto para la nación de Fermín Rodríguez, que es excelente. Es todo sobre literatura argentina, ¿no? No es solo sobre el matadero, pero hace todo un recorrido eh, desde los viajeros ingleses hasta Mansilla, Sarmiento, es espectacular. Un Eh, desierto para la nación de... sí. Fermín Rodríguez, es muy ¿Vimos bueno. algo de Fermín Rodríguez? Puede ser, porque también es bastante reconocido. Creo que él es de Puan y creo que terminó dando clases en Estados Unidos, en Princeton, me parece, o en un lugar así, muy grosso. Yo lo tuve de Sí, profesor. A ver, busquemos. sí, vimos algo de Fermín Rodríguez con la profe Lesi, que también estuvimos hablando de la cautiva, algo del matadero. Puede Ella ser, no se metió mucho con el matadero, sino sobre todo con la cautiva. sí. Y había otro, si no, a ver, De Fermín Rodríguez, sí, sí lo tengo. Em, yo no me lo acuerdo. Después, bueno, Las brújulas del extraviado, ¿es? No, espera, es otro texto espectacular. A ver, a ver. Si ahora funciona re lento internet. A ver. a ver. Paisaje y política. Ese es el de Fermín Rodríguez que vimos. Claro, porque él trabaja mucho lo del espacio, Claro. el tema del espacio en la literatura argentina, que es sumamente interesante. Sí, hay un libro, otro de Alejandra Laera, que también es de Puan, que se llama, que ese sí es sobre Echeverría, que se llama Las brújulas, es de Laera y de Coan, son los compiladores. Las brújulas del extraviado, de Alejandra Laera y Martín Coan. La brújula del Y ese es todo extravío. sobre Echeverría, que también está buenísimo. De Coan. Hola, Produjo profesora. así, Coan y Hola, otros. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Negro. Vamos a ponerte acá. Claro, el de Echevarría que vimos era un viaje cultural a Francia. Mm, Ahí hablaba de él como un joven porteño que llevaba consigo un mapa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un viaje de exploración, ¿no? Y ese viaje es el que hace a Francia. claro. Sí, porque en ese, o sea, es muy interesante como son todos viajeros, ¿viste? Incluso los que no tenían Claro. guita, que van, o sea, Sarmiento no tenía plata, pero consigue irse a Francia también, ¿no? Lo recorría por Europa y sobre todo en Francia era como la idea que todos manejaban como del progreso o del tipo de nación que querían para la Argentina, de nuevo en oposición a España, ¿no? España como un imperio ya caduco, atrasado y bla, y entonces iban a buscar en Francia, un poco también en Inglaterra, pero sobre todo en Francia con la cuestión todavía funcionaba del iluminismo fuertemente. Entonces era ir a ver ahí cosas para ver cómo podrían funcionar acá. Muy interesante. Y tiene, los diarios de Sarmiento están también de su viaje, que son muy graciosos, porque Claro, anota. sobre todo, sí, claro, la mayoría hablaba sobre los viajes, justamente, ¿no? En este viaje que hace, Esteban Echeverría lleva con un mapa que es inexacto, dice, ¿no? De las provincias de Río de la Plata, pero sobre todo dice que el mapa le servía como una guía geográfica, porque representaba no solo su país, sino también su identidad como argentino. Sí, es muy interesante. Todos esos textos son súper interesantes. Y los o sea, y los textos madre también. O sea, el diario de Sarmiento en París se la pasa anotando en cuánto gasta. Claro, pues Sarmiento siempre fue pobre. Entonces se la pasa anotando todo lo que gasta, tipo, me cobran tanto por plancharme las camisas, me cobran tanto por un pedazo de pan, me cobran.
Está como obsesionado. yo, a ver Claro, cuánto si me viajero alcanza el pobre, sueldo o ahí no a fin de mes. obsesionado, anotando constantemente, lo desvelaba el tema del dinero, porque no tenía justamente, no era como Claro. Echeverría, aunque sea venía de una familia que tenía campos, ¿no? De otras clases sociales, pero Sarmiento no. Entonces siempre Claro. fue muy difícil para él, por eso él tampoco aprendió idiomas, pero de manera autóctona, cualquier cosa, autodidacta, porque no había tenido una formación así como los demás, y entonces quería recuperar todo lo que no había podido tener por su condición original. Por eso todas las citas del Facundo, por ejemplo, en el Facundo hay muchas citas, hay epígrafes en los capítulos que son, no sé, de Diderot, de distintos escritores o filósofos, y son todas citas traducidas por él bastante libremente, por decirlo de alguna manera, porque no era que él manejara. Y además de cómo se acordaba, porque como él no tenía biblioteca propia, o tenía una biblioteca muy chiquita, entonces era algo que él había leído alguna vez y después se acordaba y lo ponía la cita como si fuera tal cual y no lo era. Y hay como varios análisis que hablan como de Sarmiento con toda esta cuestión de civilización y barbarie, Ujú. y en realidad Sarmiento era un bárbaro muy a su pesar, ¿no? Pero era un bárbaro de la cultura, porque su forma de apropiación de la cultura no era metódica, no era rigurosa, hacía lo que podía con lo que tenía, se acordaba la cita más o menos, la ponía igual, o sea, como todo eso que él veía como de barbarie en otros espacios o en otros grupos humanos, uno también lo podría pensar de él, ¿no? Como es muy interesante. Porque claro, porque no tuvo una estructura académica, digamos, claro, sí, una, como decís, ¿no? Una así, bien metódico, no tuvo eso. Al ser autodidacta, Claro, hizo como le salió, digamos, ¿no? exacto, como Con lo pudo. que, claro, con lo que tenía, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, Y así todo fue terrible. fue tremendo, un personaje esplendoroso, Claro. esplendoroso, porque se dedicó a todo, se hizo política, hizo literatura, fue presidente, creó el sistema, Trascendió totalmente claro, en la sistema de política y educación argentino, sí, impulsó la industria vitivinícola en Cuyo, en Mendoza y en San Juan. Fue él el que pensaba cómo hacer una industria de botellas para poder transportar los vinos en botellas, porque acá no había, después tenía el problema del corcho, entonces ver de dónde sacaba el corcho, o sea, ocupado en un millón de cosas diferentes. Bueno, vamos a ir empezando antes de que se haga más tarde. Em, Hoy nos toca Emilia Pardo Bazán, que hay un chisme literario que es que ella y Pérez Galdós, de quien leímos Doña Perfecta la semana pasada, fueron amantes. Emilia Pardo Bazán es un personaje muy interesante, muy raro, o sea, bueno, ella tenía un título de nobleza, ahora no me acuerdo, ahora vamos a ver una biografía de ella, pero no me acuerdo si era duquesa o algo así. Entonces era una mina que ya tenía guita y tenía poder por su clase social, y entonces pudo hacer bastante lo que quiso, en el sentido que se dedicó a la escritura. Ella se casó en un momento y el marido se cansó de que fuera escritora y le dijo, bueno, no, así no va, y ella agarró y lo dejó sin ningún problema, como diciendo yo voy a seguir escribiendo, si a vos te molesta, chau besitos, digo, todo esto pensémoslo en el siglo XIX, cuando no era tan fácil para una mujer dedicarse a la escritura, no era tan fácil separarse de un marido, pero bueno, ella tenía una clase social que la respaldaba y tenía también el dinero para hacer lo que quisiera, y bueno, tenía amoríos bastantes y uno de muchos años con Pérez Galdós, que a la vez él también tenía amoríos con otras personas, pero se mandaban, hay un libro de las cartas recuperadas, que más que nada se recuperaron cartas de ella, de él creo que muy pocas, dos, pero de ella hay bastantes, y toda la correspondencia entre ellos dos, que parece, yo no lo leí, pero parece que es muy fogosa. Ella le dice cosas así, subidas de tono, y de índole sexual muy divertidas. Eh, y es gracioso imaginarse porque Emilia Pardo Bazán era una mujer grandota, y Pérez Galdós era un flacucho, y ella le decía cosas como que quería tirarse encima de él y apretarlo, asfixiarlo. Muy divertido, sí.
Y Pérez Gagó salía corriendo. Pero Galdós, que Chocho estaba ahí, contentísimo. Eh, Así que bueno. Entonces, antes de empezar a leer esos capitulitos o hablar de los capitulitos de La cuestión palpitante, que es el texto que teníamos para hoy, voy a poner como para entrar un poco en tema, porque lo importante acá es pensar, ella fue como una gran defensora del naturalismo, de este movimiento que fue más que nada literario, cuyo mayor escritor es Émile Zola, francés. Es un movimiento que dura un tiempo, es más que nada literario, a mí no me gusta, ahora vamos a ver por qué, no me parece, o sea, lo tenemos que estudiar porque forma parte de la serie histórica de la literatura, pero bueno, es como una especie de realismo en anabólicos, ¿no? Un realismo aún más realista que el realismo, ahora vamos a ver, y para eso, bueno, encontré un videito en internet que podemos mirar sobre. Tengo que guardar esto mientras, sobre ella, así entramos un poco en tema de quién era. Esperen que comparto pantalla. A ver. Esperemos que funcione el audio. A ver, probemos, dígame si se escucha. Ok. ¿Se escucha la música? No, ¿No? no. Bueno, vamos a No, probar. Dios, qué odio. Esperen, a ver Igual si. todavía no empieza el video, profe, no Pero empezaba. había música. Si no escucharon la Ah, música, hay problemas. Estamos en problemas. Esperen. No entiendo por qué esto de repente se descuajeringa y no. Algo del sonido. A ver. A ver, configuración de audio. Mm. A ver, vamos a probar de nuevo. Y a ver. Ir a momentos supremos en que el sentimiento. Nada. sí, se escuchó algo. ¿Se escuchó algo? Ah, ok, subo el volumen entonces, esperen. Se escuchó una voz, una española. Genial. Listo. Era que había que cambiar una parte de la configuración de audio, qué pesadilla. Bueno, ahí vamos. Profe, no se escucha. No, ¿No se escuchaba al final? No, no se escucha. Sí se escuchó, pero después no se escuchó más. Ay, Dios, qué difícil. A ver. A ver ahora. La de Irena Sendler allá Ahí por sí, el mes de ahí septiembre. sí. Y como también habréis visto, hoy hablaremos de la que bajo mi punto de vista es la mejor escritora que ha dado España, Emilia Pardo Bazán, de la que por cierto este año 2021 se cumplen 100 años de su muerte. Para los que no conozcáis su figura, deciros que no fue únicamente una escritora brillante, sino que también fue la primera gran periodista española. Y también la primera corresponsal en extranjero desde Roma y París.
Por no hablar de que también fue una de las grandes precursoras de los derechos de las mujeres en España, en una época en la que no era para nada sencillo hacerlo. Y sí, para los más morbosos o cotillas, también hablaré de esa relación, lío, rollo, rollete o historia de amor o como queráis llamarlo, que tuvo con otro grande de nuestra literatura, Benito Pérez Galdós. Nuestra protagonista de hoy nace en el año 1851 en el seno de una familia noble en la maravillosa ciudad de La Coruña, la cual en sus novelas llamaría Marineda. Heredó el liberalismo de su padre, José Pardo Bazán, y el carácter abierto y emprendedor de su madre, Amalia de la Rúa. Desde muy pequeña mostró un gran interés por los libros, yendo de biblioteca en biblioteca, leyendo los clásicos de la literatura española. Se cuenta que con tan solo 9 años compuso sus primeros versos y con tan solo 15 escribió su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, el cual sería el primero de los cientos que publicó a lo largo de su vida. Debido a que su padre fue un político del Partido Liberal, su familia tuvo que trasladarse a Madrid. Con 16 años, Emilia Pardo Bazán se casó con el estudiante de Derecho José Quiroga. Y nuestra protagonista definiría aquel año de la siguiente forma. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de septiembre de 1868. En el año 1873, su familia, junto a ella misma y su marido, abandonarían temporalmente España para realizar un largo viaje por Europa, el cual le traería un gran interés por otras lenguas y, sobre todo, por otros grandes autores clásicos de Europa en su lengua original. Tan solo 2 años después, hubo 2 grandes acontecimientos en su vida. El primero fue que derrotó en un certamen de ensayo a otra gran escritora, Concepción Arenal, y el segundo de ellos fue que nacería su primer hijo, Jaime, que siempre sería su hijo favorito y al que dedicaría su único libro de poemas. Pese a cómo ha pasado la historia, nuestra protagonista de hoy, cabe decir que la novela no fue un género literario que le atrayese desde el primer momento, ya que la primera de ellas, Pascual López, no la publicó hasta el año 1879, cuando nuestra protagonista contaba con 28 años. Un año después, se vio obligada a pasar un tiempo en Francia, donde empezaría a conocer la corriente filosófica que más tarde ella misma introduciría en España, el naturalismo de Émile Zola. Se cuenta también que en esa misma época conocería personalmente a otro grande de la literatura francesa, Víctor Hugo, con quien se dice que tuvo alguna que otra discusión, y creedme, discutirle cualquier cosa al francés en aquella época no era algo que se atreviese a hacer todo el mundo. A lo largo de su vida publicó muchísimos artículos y todos ellos fueron compilados en un libro llamado La cuestión palpitante. Libro que, a pesar de que lo único que quiso era tratar el naturalismo de una forma directa y profunda, causó un gran escándalo en la sociedad española, lo cual llevó a su marido a pedirle que dejase de escribir. Algo que posiblemente en otras mujeres de su época hubiera funcionado. Pero no fue el caso de nuestra protagonista, que rompió su matrimonio en el año 1884. Este hecho no fue algo que echase para atrás a doña Emilia, ya que tan solo 2 años después publicaría la novela por la que más gente la recuerda a día de hoy, Los Pazos de Ulloa, la cual dentro del realismo literario está considerada como la obra que mejor representa la corriente naturalista. En el año 1890 falleció su padre, y con el dinero de la herencia fundó la revista El Nuevo Teatro Crítico. Por esa misma época denunciaba en congresos pedagógicos la desigualdad educativa que había entre hombres y mujeres. Pero sus denuncias no solamente se quedaban ahí, sino que intentó introducir en la Academia Real de la Lengua Española a la anteriormente nombrada Concepción Arenal, a Gertrudis Gómez de Avellaneda y a ella misma. Todas ellas fueron rechazadas, a pesar de que Emilia Pardo Bazán estaba considerada como uno de los máximos exponentes del realismo junto a Galdós y Clarín. En lo referente a cómo era vista por otros grandes escritores de su época, pues os podéis imaginar. Le dedicaban frasecitas del estilo que tenía una obesidad desagradable, que su conversación era ansiosa y trepadora, y para terminar decían cosas tan horribles como que el día que se muera habrá fiesta nacional. Pero uno de ellos nunca se dejó contaminar por semejantes burradas que soltaban: Benito Pérez Galdós. Y es que el canario siempre tuvo una gran admiración y respeto por la obra de doña Emilia. Y sí, llegamos al punto que sé que muchos estabais esperando.
Y es que ambos personajes mantuvieron una relación de la cual hay cartas que la corroboran. Como suele suceder en estos casos, la cosa comenzó con una admiración mutua. Algo que se puede leer en esta carta que Benito Pérez Galdós le envió a la gallega. Señora y distinguida amiga, hace tiempo que pensaba escribirle a usted felicitándola por los admirables artículos de La Cuestión Palpitante, en los cuales, adelantándose a los críticos más perspicaces, ha dicho cosas tan verdaderas, hermosas y oportunas, en un estilo que seguramente podrían envidiarle a usted, los que con más empeño han cultivado la dicción castellana. Soy de los primeros y más vehementes admiradores de sus escritos. Cabe mencionar que ambos llegarían a conocerse cuando estaban en el punto álgido de sus carreras. Ella, con 37 años, no hacía mucho que había publicado Los Pazos de Ulloa, y él, 8 años mayor, acababa de publicar Fortunata y Jacinta. Como bien os dije antes, nuestra protagonista por entonces estaba separada y se conoce que tuvo un affair con Blasco Ibáñez, con quien la cosa no terminó excesivamente bien. Y bueno, a Benito Pérez Galdós la verdad es que se le conocieron tantas amantes como para llenar horas y horas de la prensa rosa. Ambos tuvieron una relación que tuvo lugar entre Alemania y España, y la gallega les solía escribir frases que algunas eran un poco más largas y complejas, como esta. En un minuto te puedo dar más bienes y alegrías que nadie. ¿Qué? ¿No has sido feliz estas últimas tardes? Ayer me han dicho que Zola está a punto de enloquecer por miedo a la muerte. Qué tonto es ese hombre de genio. Miedo a la muerte. Si hubiera vivido en una semana lo que yo, y lo que tú, no le tendría miedo alguno. O esta otra. Siempre me he reprimido algo contigo por miedo a causarte daño físico, a alterar tu querida salud. El quererme a mí tiene todos los inconvenientes y las emociones de casarse con un marino o un militar en tiempos de guerra. Siempre doy sustos. Y otras muy cortas y directas. En cuanto yo te coja, no queda rastro del gran hombre. Te aplastaré, te morderé un carrillito o tu hocico ilustre. Te daré a besar mi escultural jeta gallega. Lo merezco todo, y sin embargo, te quiero, te quiero, te quiero. Para finalizar, se suelen contar dos teorías de por qué esta relación terminó. La primera de ellas es que se dice que el canario quiso formalizar su relación, a lo que la gallega se habría negado ya que se cuenta que amaba su libertad. Y la otra es que el nacimiento de María, única hija del escritor canario, distanció a esta pareja de genios. Nuestra protagonista murió el 12 de mayo de 1921 debido a una complicación con la diabetes que padecía. Al día siguiente de su fallecimiento, toda la prensa hablaba de la escritora fallecida y le reconocía los méritos y valía que le negó la sociedad en vida. Y aquí se cumple otra vez el dicho de que en España se entierra muy bien. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales. Bien. Bueno, contó un poco del chusme que les había dicho, ¿no? Entre ella y Pérez Galdós, que ella lo quería aplastar. Esperen que voy a agregar acá. Hay gente que se sumó. No. Bien, como podemos ver entonces, se trataba de una mujer bastante fuera de lo común para la época, pero también hay que considerar que ese fuera de lo común, me parece a mí que es siempre interesante entrelazarlo también con las posiciones económicas y sociales, ¿no? Digo, bueno, si ella hubiera sido una mujer de las clases populares o incluso de las clases medias, no hubiera podido hacer todas estas cosas que hizo, que fue, ¿no? Separarse, dedicarse gastar dinero, tener dinero a mano para poder gastar y fundar una revista, tener múltiples amantes, ¿no? Todo, en ese sentido, la sociedad en general es un poco más permisiva siempre con la gente que tiene más dinero que con la gente que no. Cabe renombrar, porque esto ya lo dijimos en la clase anterior, vieron que en un momento dice que en 1868, una de las tres cosas que ella indica que fueron importantes en su vida, se dio la revolución, y ahí se refiere a la Revolución de Septiembre, que se da en España, y que genera lo que ellos llaman el sexenio democrático, que es de 1868 a 1874, se da una revolución en donde
que es democrática y por la cual la reina Isabel tiene que dejar el trono y exiliarse. Fue como un primer experimento democrático que, bueno, después no prosperó. Iba a decir algo más sobre Pardo Bazán, que ahora no me acuerdo. ¿Qué tenía que ver? Bueno, se me fue la idea de la cabeza. También todas estas posiciones, o sea, ser escritora, ser periodista y ser corresponsal, todas claramente tienen que ver con las posibilidades que ella tenía. Si recién hablábamos de Sarmiento y de todas las dificultades que tuvo por no pertenecer a una clase acomodada en cuanto a su desarrollo y a sus estudios, acá nos encontramos con el caso contrario. También me parece interesante que marcaran en el video la idea esta de que los escritores de su época, excepto Pérez Galdós, no la consideraban, no la tomaban en serio, no la tomaban en cuenta, que ella quiso proponer mujeres para entrar en la Asociación de las Letras y no la dejaron. Y esta cuestión medio de camarilla de los hombres escritores, sobre todo en esa época, alejando a las mujeres. Qué sé yo, acá a Alfonsina Storni le pasó algo parecido, no le da mucha pelota a lo que escribía. Borges hablaba de que ella, de chillidos, ¿no? Una cosa muy machista, hablaba de como que en los poemas de ella había como chillidos y quejidos. Nada, para tener en cuenta, si bien estas cuestiones responden a un momento histórico, me parece igual que es importante mencionarlas para dar cuenta de las dificultades que podían tener estas autoras. Y no solo eso, sino también pensar por qué leemos tan pocas autoras mujeres, ¿no? Digo, no es que no existieran, no es que las mujeres no escribieran, sino que no contaron con los medios para hacer conocidas sus producciones, con el aliento necesario para publicarlas, o si lo publicaban nadie les daba bola, o con los medios económicos y de tiempo, de disposición de tiempo para dedicarse a la escritura, ¿no? No sé si han leído el ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, en el cual ella justamente plantea eso, dice, bueno, que el título tiene que ver con esto, bueno, la imposibilidad de las mujeres de contar con un espacio para poder dedicarse a escribir. Una habitación propia, justamente la habitación propia de las mujeres siempre es la cocina, siempre era la cocina, y esta idea de pensar que también no se podían dedicar, sobre todo porque en esa época muchas veces en Inglaterra, por ejemplo, no heredaban las mujeres, si no estaban casadas, heredaban los maridos, entonces tampoco tenían los medios, por más de que pudieran heredar algo para solventarse, el tiempo para escribir y para pensar. Nada, digo, si bien ha habido avances en ese sentido, también corresponde seguir pensando cuánto espacio tienen hoy las mujeres que se quieren dedicar a la literatura o a cuestiones similares. Si bien los derechos están dados en un punto, ¿qué pasa en la realidad con la disponibilidad de tiempos y de espacios y demás? Que por ahí a veces son más difíciles de conseguir, sobre todo y de compatibilizar si tienen una familia y ese tipo de cuestiones. Sí, Débora. Profe, Sor Juana le costó un montón llegar a donde llegó, porque gracias a su abuelo, que tenía una biblioteca, pudo estudiar física, química, latín, todo lo que aprendió, porque quería ir a la universidad y no la dejaba porque era mujer. Se vistió de hombre para ir a la universidad y la descubrieron y la echaron. Así que No solo eso. se hizo monja. Claro, se hizo monja para estudiar. Se hizo Exacto, monja ella... porque ahí en el ¿cómo es donde estaba ella? Que no me acuerdo ahora